Buen día, ¿cómo estás? Hoy tenemos el devocional en vivo junto a la licenciada Evelyn Bruno, que nos va a estar hablando del tema de soñar. Buen día, Evelyn, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ahí, ¿están todos muteados? Pero ustedes pueden escribir por el Ahora sí, chat. ahora sí. Ahí está. Ok. Estaba bloqueada yo también. Hola, Sil. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Una alegría estar acá. Acá 40 grados de calor y allá me decías, ¿cuánto? 11 bajo cero en este momento. Mira, 11 bajo del cero, calor al fresquito. frío. Igual no los envidio nada, ¿eh? Acá nos estamos derritiendo, pero a mí me gusta el calor. No tan extremo, pero me gusta. O sea que allá están Calor con disfrutando. aire, calor con aire. Sí. Estamos contentos de que puedas estar compartiendo, Evelyn. Yo te quiero un montón. Nos conocemos hace Yo tiempo, también. hace unos años, pero la verdad que ha sido de muchísima bendición para mi vida, tanto Saison, eh, eh, ustedes como psicólogos que he tenido, primero Néstor, que ya lo hemos tenido en la primera charla, y ahora vos, que tengo el privilegio de poder entrevistarlos en un sentido, por decirlo así, en estos devocionales, escucharlos, poder seguir apreciando esta sabiduría que Dios les da, de dar ese consejo sabio, ese acompañamiento, ese amor también, porque en un sentido es un trabajo pastoral, como lo veo yo. Aparte de la parte técnica y universitaria, que ustedes tienen toda la preparación maravillosa, que la han enfocado, que ya nos vas a contar, en una psicología cristiana enteramente espiritual, que Ujú. está transformando vidas. Yo no soy la única, hay muchas personas que han hecho terapia en Saison, todos los días vemos testimonios de eso. Así que un poquito, yo te quiero dar libertad para que vos nos cuentes un poco tu historia, porque siempre te vemos entrevistando a otros. Les recomiendo a todos los vivos de Saison. Los vivos de Saison son maravillosos. Yo a veces me río, lloro con los vivos, los vuelvo a ver un montón de veces, los reenvío porque son maravillosos. Hoy te queremos conocer a vos, Evelyn, tu historia, Bueno. un poquito de cuáles fueron tus sueños y cómo te proyectás con total libertad. Encantada, sí, bueno, gracias por tu bienvenida tan cálida, sabes que te quiero mucho también, te admiro mucho y me encanta seguir tus devocionales. Hace tiempo sé que fue un sueño en su momento y lo concretaste, así que bueno, hoy que hablamos de sueños y le haces bien a mucha gente, desde un lugar muy honesto, muy cálido, así que gracias por tu ministerio, sí, y gracias porque tu ministerio fue parte de Saison y es parte de Saison, o sea, en la parte espiritual la has estado desde el comienzo, así que un placer estar acá. Yo te contesto lo que quieras, lo que me preguntes, charlamos. Sí. Contanos un poquito tu infancia, tu familia, los primeros sueños que tuviste. ¿Cuándo te acordás más o menos que Primeros tenías? sueños que tuve, mirá, yo me acuerdo del primer sueño, mi mamá, pero yo quería ser cajera de supermercado. Era mi sueño, era mi sueño. Yo iba al supermercado y veía a las chicas ahí en la caja que hacían esos ruiditos y me parecía fascinante, ¿no? En una época donde la tecnología, capaz que la caja registradora era la tecnología, ¿no? Eh, Ayer justo hablaba con un chico de 18 años y no podía entender que yo había crecido sin computador y sin celular. Entonces, claro, la caja del supermercado que hacía ruidos, tenía luces, los botones, era Pero imagínate, yo tengo un teléfono que tiene, ¿viste esos que le das el vuelta con el disco, dedo? Y mis hijos me qué dicen, ¿qué es maravilla. esto? Y meten el dedo así como queriendo apretar los botones. Ay, yo lo Sí, la verdad extraño, con esto. yo extraño el disquito del teléfono, tan lindo. Eh, Así que ese era mi sueño y mis padres me cumplieron el sueño, no me acuerdo si fue para una Navidad, cumpleaños o qué, de regalarme mini cajita registradora. Y ay, fui tan feliz, tan feliz. Lo hacía jugar a mi hermano, que venía a mi supermercado a comprar, pobre Nesti. Claro, Nesti tenía era como un trueque, ¿no? Él jugaba conmigo a lo que me gustaba y después yo tenía que jugar a la nave espacial o alguna cosa por el estilo, en intercambio por
colaboración en el supermercado. Así que ese fue mi primer sueño. Eh, y después, nada, yo todo lo que, mi mamá me dice que todo lo que veía en la tele yo lo copiaba. Veía a Mirta, imitaba a Mirta, veía Utilísima, ¿se acuerdan de Utilísima? Programa que hacían recetas, Sí. y yo armaba todo y hacía las recetas, me imaginaba ahí una cámara que, no sé, algún gen artístico ahí me picaba. Así que esos son los sueños que recuerdo de chiquitita, no sé, 4 años, de ahí lo del supermercado. Eh, y bueno, me crié con mi hermano Néstor, que lo conocen, y si no lo conocen, conózcanlo, porque lo pueden decir de punta a punta. Eh, y con mis padres, con mi papá Darío y mi mamá Susana, grandes personas. Tu Mi papá papá es es pastor. pastor, mi papá es pastor, sí. Mi papá es pastor, mamá maestra, pero bueno, mamá sobre todo es madre, creo que nació para dar amor, una gran mamá. Así que, bueno, esa fue mi infancia con mi hermano Néstor, que tiene 2 años más, y bueno, ahí los 4, Y a medida viviendo que en fuiste muchos lugares. creciendo, la adolescencia que es la crisis, ¿no? Y cuántos hijos de pastores que tienen crisis, no sé si vos la tuviste que vivir, esa crisis Ajá. de, Dios existe, no existe, tuvo que ver con tus sueños. Em, Mira, no creo que la crisis de Dios existe o no, nunca la tuve, o sea, sabía que existía, de eso nunca dudé. Sí tuve una crisis de decir, si este es el Dios que existe, preferiría no creer en nada, no haberlo conocido. Esa crisis sí la pasé, eh, que en realidad más que por ser hija de pastor, creo que es algo que todos en algún momento tenemos que pasar, ¿no? Como elegir por nosotros mismos en la vida adulta en qué creemos, qué queremos, qué somos. Eh, Creo que más que Te con ser interrumpo hija de pastor un tiene... minutito, Sí. hay un problemita técnico que no están pudiendo entrar y escuchar el audio, me están avisando. ¿Sí? Ahí lo resolvemos. Ujú. Entonces, esa crisis normal que tenemos todos en la vida y más en la adolescencia, me imagino, ¿no? Todos, que creo que hay que tenerla, hay que tenerla. O sea, es necesaria esa crisis, ¿no? Como el gran pasaje a la vida adulta es hacer esa crisis y poder empezar a replantear en qué cree uno. Y sí, claro, esa crisis la pasé, y agradezco haberla pasado, pero no tenía que ver con creer o no en Dios, sino con, bueno, este Dios en el que creo no me gusta nada, sé que existe, pero no me gusta lo que conozco, y bueno, ahí empieza toda una búsqueda, ¿no? Eh, pero no la pasé eh, negando a Dios o enojándome con la iglesia. No, fue como más interna mi crisis. Ujú. No la exterioricé, sino que fue más una búsqueda. Y eh, eso tuvo que ver con los sueños que después tuviste, como por ejemplo elegir tu carrera universitaria. ¿Por qué elegiste psicología? mm, Mirá, psicología en realidad no lo recuerdo como una decisión de decir, bueno, a ver qué quiero estudiar. Fue como muy natural. Yo a los 14 años ya sabía que quería ser psicóloga. Eh, un poco naturalmente es como que todo lo que tenía que ver con el tema yo lo leí, lo quería leer, a mí me gusta mucho leer. Entonces cualquier cosa que tenía que ver con el tema yo lo leía, si no sé, había algo en la tele lo quería escuchar, o sea, naturalmente me atraía. Y también se me daba que la gente me contaba, a mis amigas, todo el mundo me buscaba a mí para contarme lo que le pasaba, y algo de lo que yo me gustaba escuchar lo que me contaban, y algo de esa escucha y de lo que respondía el otro le hacía bien. Entonces es como que se dio un poco solo, y creo en mi foro más íntimo, esto no era consciente a los 14 años, ¿no? Pero con esto que me preguntabas de las crisis con Dios y esto, creo que inconscientemente yo busqué en la psicología respuestas que no encontraba en la religión. Es como que yo veía que la psicología tenía una coherencia y te llevaba a un resultado que yo no veía en la iglesia. Eh, esto a mis 14 años no lo tenía armado así, ¿no? Pero ahora que me lo preguntás, creo que algo inconscientemente de mi elección de la carrera también tuvo que ver con buscar respuestas que no encontraba por Ujú. esta imagen de Dios que tenía, ¿no?
y por ver por ahí en la iglesia mucha gente que más allá de lo que decía, vivía de una forma que yo no los veía felices. Entonces, viste, la psicología es como que me parecía que me daba respuestas más concretas a cosas. Después con el tiempo entendí que muchas ramas de la psicología y en las que después pude profundizar tienen una base bíblica enorme. O sea, las terapias más efectivas tienen algunos postulados teóricos que es como leer un versículo de la Biblia. Es maravilloso. Y bueno, eso me tranquilizó mucho porque, bueno, como que tenía coherencia un poco esto que me pasaba, que yo leía cosas que estaban en la Biblia, pero viste, cuando uno lee de memoria la Biblia, Sí. Que no encontrás riqueza cuando la lees desde la religiosidad. Entonces, la psicología me hizo hasta llegar a la Biblia de otra manera, así que se ve que Dios tenía ahí un plan. En mí funcionó así. Claro, un propósito. ¿Y cuándo pasaste de conocer a este Dios que te habían enseñado? Viste, como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo pasaste a tener esa relación con Jesús, esa relación persona a persona con Él? ¿Cuándo te fue, o fue en medio de tu profesión, en medio de lo que vos veías que le pasaba a la gente? Bueno, sí, creo que es un proceso que no termina nunca, ¿no? Uno pasa por diferentes etapas en ese vínculo, pero entiendo tu pregunta. Creo que hay dos momentos que yo recuerdo así como, ¿viste? Esos momentos de antes y después. El primero fue cuando yo creo que arranqué mi conversión, que fue en el 2007. No, ese fue el segundo, perdón. El primer momento habrá sido en el 2003. Bueno, hay un video en YouTube que una vez me invitaron a una iglesia y di testimonio de esto, porque si entro a contarte esto, te hablo toda la hora de eso. Está ahí, si después si querés compartimos el link. Pero bueno, tuvo que ver con estar estudiando un día y tiene mucho que ver con Ricky Martin, mi conversión. Ah, sí, sí, lo escuché, lo de Ricky Martin. Buenísimo, sí, compartilo. Si entro por ahí te hago todo el vivo de eso, si querés, mirá que me entusiasmo. Dale, pero bueno, vamos a ver hacia dónde nos llega. Okay. No, la primera vez fue preparando un examen, estaba preparando, creo que era clínica o alguna materia, pero era diciembre y tenía que rendir 4 exámenes, así que tenía que estudiar mucho. Y cuando te sentás a estudiar o tenés que hacer algo que no tenés tantas ganas, cualquier plan es interesantísimo. Entonces, cualquier cosa me era más divertida, poner ropa a lavar, ver un documental en Discovery, cosas que yo no haría nunca. Entonces, bueno, en ese estado estaba y me puse a leer una entrevista en una revista de Cablevisión, creo que era, una entrevista que le habían hecho a Ricky Martin. Y bueno, fue un antes y un después ese día para mí, porque en la entrevista Ricky Martin, es como que todas las respuestas que daba a las preguntas que le hacían eran muy espirituales, muy profundas. No le preguntaban cosas profundas, preguntaban cosas como, no sé, cómo son tus fans, y él terminaba hablando de temas muy existenciales, y me acuerdo que me angustió leerlo, que dije, este hombre está mal, o sea, este hombre está en una búsqueda de sentido muy profunda. Entonces empecé, viste, allá a soñar de, bueno, cómo a este hombre hay que hablarle de Dios, lo que necesita es conocer a Dios. Entonces dije, bueno, me voy a contactar con el club de fans y le voy a escribir una carta a ver cómo se la pueden hacer llegar, diciéndole que él tiene que conocer a Jesús. Y cuando me quise poner a hacer esa carta, me di cuenta que yo de bla, bla, bla decía, sí, es Dios el camino, pero cuando tenía que contestar cosas concretas, yo pensaba lo mismo que él. Y fue muy duro para mí encontrarme con eso. De la teoría de Dios, pero la práctica era otra cosa. O sea, la práctica, el sentir. Yo practicaba, hacía un montón de cosas para conocer a Dios, pero sentía el mismo vacío del que él hablaba. Y bueno, fue una trompada, una trompada que le agradezco a Dios. Y bueno, después hay varias cosas que tienen que ver con Rick Martin que vinieron después, de leer su libro.
pero eso me impactó mucho porque me di cuenta que el Dios en el que yo creía no iba, no iba. Y ese día estudiando, bueno, justo tenía que estudiar, ay, perdón que me quedó el WhatsApp abierto, me parece que está haciendo ruidito, ahí lo cierro. Em, Ese día justo tenía que estudiar un tema que tenía que ver con nuestras creencias, para mí no fue nada casual, en la materia que estaba estudiando tenía que ver con nuestras creencias, y tratando de darme cuenta en qué Dios yo creía, empecé a notar creencias que tenía sobre Dios que eran muy negativas, de las que yo no era del todo consciente, y me encontré con un versículo que para mí fue clave, que es la verdad te hará libre, eh, y yo dije, bueno, yo libre no me siento, así que si por ende yo la verdad no la conozco, lo que yo conozco no es la verdad. Así que ahí empezó una búsqueda muy, muy importante para mí, como fui muy consciente de esto y lo sentí como Dios diciéndome, Evelyn, es por acá, o sea, salí de ahí, es por acá. Eh, Salí de ahí, no hablo de mis estructuras mentales, no estoy hablando de nada en particular, sino todo el bagaje que yo tenía, estructuras en mi cabeza. Así que bueno, ahí empezó una búsqueda, eso fue año 2003, creo, no me acuerdo, 2002, 2003, y después en el 2007 tuve como el gran quiebre ahí de un vínculo mucho más íntimo con Dios, que tuvo que ver con un libro que leí que se llama El Evangelio de los Andrajosos, que se los recomiendo a todos. Libro precioso que habla sobre la gracia de una forma muy, muy honesta, muy humana, muy descarnadamente honesta. Y Dios me habló con ese libro y ahí empezó como una relación más directa. Yo estaba en una relación, estaba de novia y estaba súper enamorada, y nuestros caminos empezaron a ser así, con todo el proceso en el que yo estaba, y bueno, Dios fue muy claro con que tenía que terminar con esa relación, así que terminé, volví a Buenos Aires, y con una angustia, una tristeza, pues yo no quería hacer eso, y un día me acuerdo que había salido a correr por Libertador para Buenos Aires, eh, triste, triste, vieron cuando uno el corazón roto, es una tristeza, y yo decía, Dios, ¿qué querés para mí? ¿Qué querés para mí? Yo esperando que Dios, no sé, me baje línea de, no sé, que hagas mi voluntad, que, no sé, te vayas de misionera a África, como cosas, no sé, mi estructura. Y fue la primera vez que yo sentí la voz de Dios muy clara que me dijo, quiero que seas feliz. Y sé que Wow. fue la voz de Dios porque en mi estructura mental esa idea sobre Dios no estaba, que Él quería eso, ¿no? Que me acuerdo que estaba corriendo y paré de correr y me puse a llorar porque sentí tanto amor, ya me emociona de nuevo, porque sentí mucho amor de Dios ese día. Y fue un antes y un después. Eh, Ese es el Dios en el que hoy creo. Amén, qué Lloramos juntas, sí. hermoso. No, pero Sí, es muy hermoso porque que Dios quiera, por ahí podría, en otro momento de mi vida podía parecer hasta superficial que Dios me diga eso, ¿no? Como, y no, fue la primera vez que lo escuché. Así que ese fue el otro wow, antes y después. qué Sí, lindo cuando Dios llega así a nuestras vidas. Y te súper entiendo, hermoso. porque a mí me pasó lo mismo a los 15, ¿no? De conocer Ujú. un Dios de religiosidad, que no es que haya malas intenciones en la gente que te lo enseña, pero Para nada. Mm. Es un Dios de afuera, Y no un sé Dios, si, perdona en esto, no sé si es la gente que te lo enseña. Yo creo que es una estrategia de Satanás, no hay una religión o no hay nadie que tenga la culpa. Es como que está metido en la sociedad esto, es mucho más grande que una familia, una religión. En la sociedad hay un concepto de Dios culturalmente ya muy tóxico. muy Eh, tóxico. y digo esto porque por ahí mucha gente se enoja con su familia o se enoja con su iglesia. Yo no puedo echarle la culpa a nadie de esto porque mis padres aman a Dios profundamente y son muy coherentes, por ejemplo. O sea, mis padres son súper coherentes con su fe. Yo no vi una doble vida en mi casa, y así todo yo tenía ideas de Dios muy tóxicas. Entonces, Ujú. es algo como más, creo que es una gran estrategia
universal, esto para no resentirse con nadie ni con nada. No, y aparte que nosotros todos, ¿no es cierto?, le enseñamos a nuestros hijos, Sí. queremos que ellos, los que hemos tenido un encuentro con Jesús, que lo amamos, que Él es una persona con la que hablamos todos los días, conocemos a Dios como Padre, nuestros hijos tienen que tener su propia experiencia. Ellos escuchan lo que nosotros decimos, como vos decís, vos veías una vida súper coherente en tus papás. Yo no la conozco personalmente a Susi, pero por lo que hemos charlado así por WhatsApp, una persona maravillosa. Entonces, Hermosa. más allá de todo eso, del cuidado que uno tiene con sus hijos, que vos contabas una vez que cuando vos y Néstor eran chiquitos, que tenían que anotar las palabras que decía el pastor, por ejemplo, bondad, para que no Para se que les no nos olvide. aburriéramos en la iglesia, para no aburrirnos en los sermones, mi mamá nos hacía ver cuántas veces decía ciertas palabras del pastor y después teníamos como un premio el que había anotado Es bien. mejor que pellizcarlos, porque viste que Joel Austin dice que su mamá lo pellizcaba para que no se vaya a correr por toda la iglesia. Los chicos se Ajá. aburren, yo me aburría, me dormía a veces en el culto. Y Lo sí, cuando confieso. sos chiquito, estar ahí una hora sentado. Sí. Pero Sí. de ahí nosotros le enseñamos a nuestros hijos, y como vos decís, tratar de ser lo más coherente posible entre lo que decimos que somos y lo que vivimos, que vos Sí. lo tuviste en tu casa, otros no lo tienen, pero todos tratamos de enseñarles, ellos van a tener su propio encuentro y van a tener su propia crisis. Yo lo veo con mis propios hijos, Sí. viste, que ellos me cuentan, mira, ¿por qué esto, mamá? ¿Por qué aquello? ¿Por qué si Dios es bueno pasa esto? Es natural, le pasa a todo ser humano y los tenemos que acompañar, no volvernos locos. Hace poco, en diciembre, hablaba con una mamá que me decía de todas estas nuevas ideas que los atacan a los chicos y que muchas, viste, que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué hago? Me decía, estaba aterrada. Entonces yo le digo, Sí. acompañarla, Ujú. acompañar a tu hija y Dios se va a manifestar como te pasó a vos, Eve, y me pasó a mí en su momento. Yo, todo lo contrario a vos, una familia muy complicada, muy disfuncional, muchos problemas, pero Dios también vino a mi vida y me dijo que me amaba. Él sabe cómo encontrarse con nosotros justo en el momento que más lo necesitamos en nuestra vida. Sí. Porque él nos acompaña toda la vida, pero nos va abriendo el camino para que nosotros nos topemos con él de una manera maravillosa. Sí. Nos enamoramos Maravillosa. después, nos enamoramos y nos volvemos locos por su presencia. De Tal ahí, cual. Y por lo general sí es interesante esto de que los grandes momentos espirituales, los grandes momentos con Dios vienen en crisis, así que si alguno está acá escuchando esto y está en una crisis, son los momentos donde uno se rinde, ¿no? Donde tus estrategias ya no te sirvieron, estás en la lona y uno está mucho más receptivo ahí a escuchar la voz de Dios, mucha más hambre de absorber cosas, es un gran momento de oportunidad la crisis exacto. donde parece que todo termina, muchas veces es el momento de quiebre para que empiece algo nuevo, de verdad, no es una frase, es de verdad. O sea, la crisis nos da humildad y ahí es donde Dios puede aparecer, ¿no? Libremente. Yo siempre le digo a mis hijos, ellos son muy buenos, vos los conocés. Sí, 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 un Yo les amor. digo, Dios existe y Él se va a revelar a la vida de ustedes de manera personal. Yo les cuento, como viste que en la Biblia Así dice, es. tenemos que enseñarle a nuestros hijos y todo. Mira, yo una vez le contaba a Néstor que cuando mis hijos eran chiquititos, yo digo porque hay muchos papás que están como medio vueltos locos cuando los hijos es como que tienen estas crisis y ellos son muy comprometidos con Dios, y entonces es como que dicen, ¿y ahora qué hago? Que está en crisis mi hijo, en su crisis de fe. Bueno, cuando eran chiquitos mis hijos yo les ponía la película de Jesús porque ellos no sabían leer. Entonces se dormían mirándola todos los días. Y Sí. al otro día yo les decía, hijos, ¿qué aprendieron? 5 o 6 años. Y me decía Joshua, generación de víboras. ¿Qué, Ah, qué les espera? El hacha está sobre la claro, raíz. Y claro. después me decía el otro, a mí me encantó la parte cuando Jesús peleó con el diablo.
Mateo 4. Yo decía, pero la otra de bienaventurado y todo eso. Entonces, nosotros les enseñamos a nuestros hijos las cosas de Dios que ellos van a tener, porque Dios es espíritu, pero también es una persona. Dios, como te pasó a vos, va a tener ese momento clave, porque Él es nuestro Padre. Tal En el que cual. se Y una vez que revela, lo tenés, recién empieza, ¿no? Es inagotable. Y yo te quería preguntar, porque yo escuché a David Firman, creo que se llama, ¿no? El pastor que hace la psicología de Dios, que él contaba que él como psicólogo tuvo también como una crisis, Sí. siendo cristiano y siendo pastor, en esto de que cuando tenía terapia con sus pacientes, había una parte que él se sentía que no podía ayudar a la persona, que esa es Sí, la parte espiritual del ser humano. claro. Y yo quiero saber si a ustedes les pasó lo mismo, cómo nació este sueño de Sayson, cómo nació en el corazón de ustedes esto de una psicología enteramente cristiana, que es muy criticada Sí. también por algunos sectores de la psicología. Sí, sí, claro, claro. Bueno, como cualquier idea, ¿no? Siempre tenés el lado que apoya y el lado que no, es parte de la vida. Mirá, bueno, me preguntaste cómo nació Sayson y si tuve alguna crisis con esto, como David Firman. No, no recuerdo, así como le pasó a él, ¿no? Haber pasado por eso. Sí me pasó a entender, recordá que mi proceso fue darme cuenta que en la psicología encontraba más respuestas que en la Biblia en su momento, ¿no? Después me di cuenta que era porque era el mismo mensaje que Dios le había dado a alguien para que pueda ayudar a otros. Em, pero sí me pasó muy fuerte de entender que sin salud mental es muy difícil conocer a Dios. O sea, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Bíblicamente hablando. Y la palabra alma viene del griego psiche, ¿no? De ahí viene la palabra psicología. O sea, la Biblia habla de psicología eh, mucho antes de que exista como ciencia, ¿no? Y sí ver esto en el consultorio, y además pues, me había pasado a mí, o sea, no es que lo veía de lejos. Mis estructuras mentales hacían que yo no pueda tener un vínculo sano con Dios. Entonces, eso sí fue algo que Dios nos mostró desde que empezamos, porque yo te estoy hablando de esta situación preparando un examen antes de recibirme. Yo arranco en el 2004 a ejercer como psicóloga y desde ahí yo ya tenía esta idea que Dios me había dado de que sin salud mental yo no lo podía conocer. O sea, y cada vez que venía un paciente al consultorio, para mí era como un guiño con Dios cuando venía un paciente cristiano, porque yo los escuchaba y me escuchaba a mí. Es decir, claro, esta persona tiene unos conflictos tremendos en su vida y en su vínculo con Dios, porque son un todo, no son dos cosas separadas, porque claro, las cosas que vivió y las cosas que creyó lo han condicionado de una manera tremenda. Entonces, cuando alguien destraba eso, destraba su vínculo con Dios también, ¿no? Es como un círculo virtuoso. Y sí, claramente, cuando esa traba, obviamente Dios está en el proceso de hacerla dentro de un consultorio, cuando esas trabas van saliendo y uno ve como la persona empieza a conectar más con Dios, es maravilloso. Y ahí es donde la psicología cristiana no son dos cosas que uno pueda separar de psicología y Cristo si uno cree en Cristo. O sea, Cristo está en todo. Entonces tiene que ser parte de la terapia que uno haga. Cuando uno acompaña a un paciente cristiano, no puede separar en pedacitos su creencia. Es un todo y lo que le pasa con su papá, con su hermano, con su pareja, le pasa con Dios. Entonces uno trabaja lo espiritual y lo emocional de la mano, y eso es una psicología cristiana, como invitar al Espíritu Santo al consultorio y que las verdades bíblicas sean parte del proceso de sanidad. Eh, que muchas veces hay tanta toxicidad con la experiencia religiosa de la persona que uno acompaña, como me pasaba a mí, que tenía muchas ideas muy tóxicas sobre Dios, que que esa persona no va a poder conectar, no va a poder conectar con Dios, y uno cuando le hace ver ciertas estructuras de pensamiento que no necesariamente tiene que ver con la fe, sino con cualquier área de la vida, pues decir, bueno, esto te pasa también con Dios, ¿te das cuenta que esto te pasa también con Dios? Ah, ¿no? Y
y ahí uno ve el cambio. Esa es la psicología cristiana y eso es Sison. O sea, Sison nace por ver la necesidad de que los cristianos podamos sanar nuestro vínculo con Dios y sanar nuestra vida, y que eso sea parte del tratamiento, que una persona que cree en Dios pueda sentirse libre de ir a hablar con su terapeuta y hablar de su fe con libertad, incluir su fe con libertad. Y nació como un sueño, ¿no? Tuyo y de tu hermano. Sí. Nació como un sueño, no, de muchas más personas, de muchas más personas. Primero nació APSIN, que era una red de psicólogos cristianos, Asociación Psicológica Cristiana Internacional, es APSIN. Primero fue ese el proyecto porque mucha gente nos preguntaba por un psicólogo cristiano, no sé, en un pueblito o en una ciudad, y decíamos, no conocemos a nadie para aconsejarle, ¿no?, a esta persona. Entonces ahí surgió la idea de armar una red, y después, en una charla que tuvo mi hermano con un amigo, tomando algo en un balcón en Chile, unas vacaciones, surge ahí la idea de, ¿y si hacen algo virtual? ¿No? Que la persona esté donde esté, no importa dónde esté, online. Ahora el online después de la pandemia es más popular, pero en ese momento no lo era, ¿no? Y que un cristiano vaya a terapia y que lo haga online eran como 2 Everest, ¿no? Ya que un Totalmente. cristiano va a terapia hay todo un prejuicio ahí, ¿no? Que si vas a terapia estás mal espiritualmente o estás loco. Y el segundo prejuicio, el online. Pero bueno, Dios tenía un plan y acá estamos, ¿no? Es un largo proceso, hay mucho trabajo detrás de Sison, mucho esfuerzo, pero mucho corazón de todos los que estamos. Somos más de 100 profesionales ya en la red, de distintos países del mundo, en distintos idiomas, funciona la plataforma en español, en portugués y en inglés. Eh, y fue un camino con mucho trabajo y mucha presencia de Dios como destrabando cada cosa, ¿no? Wow. Primero en nuestra cabeza y después en lo concreto, ¿no? Que aparezca el recurso económico, bueno, todas las trabas que uno tiene cuando tiene un sueño, ¿no? Que, no, pero ¿cómo hago con esto, con esto, con esto, con esto? Y bueno, y acá estamos con Sison, una bendición. Y por ahí un poco la realidad superó el sueño, ¿no? Porque la cantidad no sé si es la más grande, ¿no? De las plataformas Sí, cristianas de psicología cristiana. Que yo en su sí. momento, cuando decido hacer terapia, hace unos cuantos años ya atrás, primero el tema del online, que por ejemplo para las mamás o para la gente muy ocupada, yo cuando supe que se podía hacer online dije, maravilloso, yo terminaba de dar clases o de trabajar y empezaba la terapia. No tenía que moverme de Claro. casa, los chicos y este traslado, maravilloso, ¿sí? Los que por ahí están buscando un psicólogo cristiano, la verdad que Sison tiene los mejores profesionales, porque tiene esta parte, ¿no? Siempre que lo he recomendado, la gente maravillosa, los comentarios que me han hecho y los resultados de la terapia. Yo soy también resultado de estas terapias de Sison, de los psicólogos maravillosos que tiene Sison, instrumentos de Dios también. Gracias. Como decía, mira, en uno de los vivos cuando tuvimos con Gaby, que ella tuvo el problema del lupus, y ella, como algunas ramas de la iglesia evangélica, ¿no? Del cristianismo, Dios me va a sanar, Dios va a hacer el milagro, ¿viste? Entonces el médico le dijo, Gaby, yo puedo ser un instrumento de Dios que Dios te está Claro. mandando para sanarte. Y yo entendí también eso con respecto a la salud mental, cómo hemos descuidado, por lo menos mi generación, el tema de la salud mental que repercute en lo físico, es impresionante. El tema del estrés, menospreciar por ahí los niveles de estrés que tenemos y cómo Repercute en todo. en todas las áreas de nuestra vida. Somos un Así todo, que, está todo conectado y no, es muy importante, sí. Y el equipo, yo te agradezco lo que decís de Sison. Nosotros estamos muy, muy orgullosos de lo que Dios ha hecho, porque para entrar en Sison no es que sos psicólogo, sos cristiano y ya está, estás adentro de Sison. Los profesionales de Sison pasan por muchos filtros para entrar a la plataforma, ¿no? Desde la experiencia, estudio de posgrado, o sea, queremos realmente dar lo mejor porque Dios se lo merece.
sea, que sea un lugar de excelencia y las personas que entran a Saison tienen que hacer un posgrado previo con nosotros y están realmente comprometidos, tienen como propósito de vida lo que hacen. Entonces, Exacto. sin duda, cada persona, esto que vos decís de la red, Dios trae a cada persona, es increíble cómo las historias de cómo nos encontramos unos a otros y se va armando una red, un ministerio hermoso. Exacto, y son respuesta a la oración también. Totalmente, Nosotros decimos, Señor, totalmente. ayúdame, y a veces queremos, no, queremos encasillar a Dios en nuestros pensamientos y Dios nos utiliza gente para bendecirnos, utiliza seres humanos. Así que bueno, para aquellos que están rompiendo estructuras mentales en este momento, les invito a que visiten la plataforma de Saison, conozcan un poco más de esta red y de este sueño, de estos profesionales que se hizo realidad. Son tantos, porque uno entra al directorio y son muchísimos profesionales de todas las áreas. Tienen psicopedagogos, tienen psiquiatras, tienen psicólogos, es maravilloso. Así que súper completo. Y vos sabés que yo me inspiré en este devocional con vos, Eve, porque bueno, ya saben la mayoría que siguen los devocionales, que yo fui diagnosticada con Parkinson hace un tiempo, y el año pasado, por julio, una mañana, yo estuve bastante mal el año pasado de salud, no pude caminar, y resulta que mis hijos me suben a mi habitación una taza de café, y la taza dice sueña, y es una taza que vos me habías regalado. Yo la tenía de adorno, porque no quería que se me salga la pintura, ¿viste? Me encantó el mensaje en ese momento. Y cuando ellos me la suben, primero les digo, chicos, esto no es para usar, esto es... Y ellos no me dieron mucha bolilla, me dejaron el café. Y cuando la veo, es como que Dios me dice, a pesar de esa situación que yo estaba viviendo, me dice sueña. Sentí la presencia de Dios en ese momento, que me decía, a pesar de esto que estás viviendo, que yo no me podía levantar de la cama, sueña. Yo pensé, ¿cómo voy a soñar una persona que está en la situación que estoy yo? Sin embargo, fue impactante y te mandé un mensajito de WhatsApp y vos me dijiste, usa la taza, Silvia, usala todos los días. Si se despinta, te regalo otra. Pero el mensaje de Dios diciéndome, proyectate, Silvia, y hoy estar acá compartiendo con vos, con todo lo bien que estoy de salud actualmente, gracias a Cristo, gracias a toda la gente que me amó, que me acompañó, entre ellos principalmente vos, que sos una persona que Dios mandó a mi vida. Y dije, esto lo tenemos que compartir. El tema de los sueños, de proyectarse, quizás hay gente que no está en un caso extremo como yo, pero justo estaba escuchando esta semana el tema de que entre los proyectos entre nosotros y la muerte están los proyectos, están los sueños. Y tiene que ver con Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza, la convicción de las cosas que se esperan, la certeza de lo que no se ve. Es como decir, como que Dios nos invita a dibujar en nuestra mente, como ustedes dibujaron Saison, quizás, porque todo empieza con una imaginación, ¿no? De decir, bueno, voy a soñar, voy a crear, y bueno, igual desde esa imaginación, desde ese proyecto, hasta que uno lo logra, pasan un montón de cosas. Pero bueno, te lo dejo a vos, a esta parte del mensaje. No, sí, es muy lindo lo que decís de los sueños, es lo que lo que nos da vida, ¿no? Lo que nos da vida, lo que nos hace estar vivos. Y Dios es un Dios de sueños, o sea, no me imagino a Dios desde la creación, ¿no? Soñando lo que iba a crear, soñando a Adán, soñando a Eva, soñando después cuando las cosas salieron como salieron, cómo iba a restaurar eso, y me encanta David, tiene varios versículos en los Salmos donde habla de que Dios nos soñó antes de que naciéramos, ¿no? Y soñó cada cosa que iba a pasar. O sea, Dios es un Dios de sueños, así que eso está en nuestro corazón porque lo puso Él, ¿no? Somos su imagen, así que sí hay que soñar, sí hay que soñar, y cuando me dijiste de hablar de este tema, pensé
está la parte positiva de hablar de los sueños, y cuando uno piensa en soñar, a mí me pasa mucho con la gente que acompaño, que piensa en cosas como muy grandes, ¿no? Como que soñar implica esto que nos impone la sociedad, que son buenos sueños, que son malos sueños, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, creo que para hablar de sueños, el primer paso es saber que todos tenemos la posibilidad de soñar, eso es inherente al ser humano, lo que nos mantiene vivos y es lo que Dios nos pone como motor. Y los sueños son aquellas cosas que nos apasionan, ¿no? Lo que te gusta hacer, ese es tu sueño. Ese es tu sueño, lo que te gusta. Dios esconde su voluntad en lo que nos apasiona, ¿no? Y eso que nos apasiona es como la pista de aterrizaje de los sueños de Dios, ¿no? Dios pone eso en vos, lo habilitás y Dios aterriza ahí y puf, ¿no? Explota todo. Y mucha gente escucho decir que, bueno, a mí no me apasiona nada, o sea, no sé qué me apasiona. Y les pregunto a los que están ahí si tienen identificado algo que los apasiona o no, ¿no? Los que están ahora conectados o los que escuchen después, no sé si en el chat se puede usar, ¿no? ¿Tienen Sí. identificado ustedes algo que los apasiona? Me gustaría saber eso. Si pueden identificar cualquier área de la vida de ustedes que los apasiona, o por ahí ya tienen un sueño claro o concreto, ¿no? Eh, bueno, y eso tiene unos segunditos de delay, pero me va a encantar leerlos. Porque este es el primer punto, encontrar qué nos gusta y entender que eso ahí que nos pica es la voluntad de Dios, ¿no? Donde Dios está esperando aterrizar. Y una vez que identificamos eso que nos gusta, lo que nos suele pasar a los seres humanos es que empezamos a pensar en todo lo que traba eso que nos gusta, ¿no? Es lo primero. Y acá es muy importante entender cómo funciona nuestra mente, ¿sí? O sea, Dios creó nuestra mente con cierto funcionamiento, y cuando no conocemos ese funcionamiento, lo que le pedimos a Dios todo el tiempo son milagros, ¿no? Como que de repente, pum, se cumpla todo. Dios a veces elige ese método, pero la mayoría de las veces elige que sigamos el proceso con el que Él nos creó, y nuestra mente sigue procesos. Por eso es tan importante esto de la salud mental, de entender cómo funciona nuestra mente. Cuando tenemos un sueño, por lo general, lo primero que nos suele pasar es que pensamos en todo lo que se puede interferir ese sueño, todo lo que no puedo, todo lo que no tengo. ¿Les pasa esto? ¿No? Sí. Es lo primero que nos pasa, y la mente funciona así como mecanismo de supervivencia. O sea, el cerebro suele pensar en negativo. Naturalmente, pensamos en negativo como una forma de sobrevivir, ¿no? De adelantarnos a todo lo malo que nos puede pasar. Entonces, eso es absolutamente natural que nos pase. Acá ponen, me apasiona el maquillaje, me apasionan los animalitos. Bueno, excelente. Me gustaría saber, Ana, si le pudiste dar lugar a esto del maquillaje, o de tener animales, o de cuidar animales, o de alguna manera darle lugar. Porque lo que pasa con nuestros sueños, y tomo como ejemplo, Ana, no te conozco, pero me acuerdo de una paciente que acompañé, que le encantaba maquillar, pero me decía, es superficial esto, es como maquillaje, no puede ser como mi objetivo en la vida maquillar, ¿no? Y ahí es donde aparecen nuestras creencias y el funcionamiento de la mente. Pablo habla de cambien su manera de pensar, cuiden su manera de pensar, porque eso determina cómo viven. Y este principio del que habla Pablo, que le habla mucho de la renovación de la mente, está en la psicología cognitiva. La psicología cognitiva dice exactamente lo mismo, por eso es una de las más efectivas, tiene base bíblica, aunque su creador no sé si lo sabía o no, pero la psicología cognitiva habla de cómo nuestra forma de pensar es lo que cambia nuestra forma de vivir. O sea, nosotros vemos la realidad en base a lo que creemos sobre esa realidad, y eso hace que nos sintamos y actuemos de diferentes maneras. O sea, que la clave de cómo yo vivo mis sueños está en lo que yo creo de esos sueños. Esta persona creía que dedicarse al maquillaje era superficial, y que un hijo de Dios tenía que hacer algo como más, no sé. Trascendental, como vos querías, Claro, misionar a África. exacto. Bueno, y esto es tan importante decir, porque uno tiene que detectar esas creencias que me traban los sueños. El primer paso es identificar cuál es mi pasión, qué es lo que me gusta. Y una vez que lo identifico, si encuentro negatividad en mi cabeza con esa idea, agarrar un papel y empezar a escribir
todo lo que me dice la cabeza, ¿no? Que lo que pienso no es lo que soy, ¿no? Pensamientos son pensamientos, uno puede elegir qué hace con esos pensamientos. Pero si yo no sé lo que estoy pensando y no cuestiono eso que estoy pensando como la verdad absoluta, es muy difícil avanzar con los sueños, Exacto. ¿no? ¿Tú sabes que hay algo que a veces me han comentado por ahí en consejería o algunas Sí, personas? Es el abismo que sienten entre esa pasión que vos decís sí, y poder concretarlo como una parálisis, ¿viste? Y viste sí, que hay gente, yo quise ser médico, yo quise, viste, sí, como que lo dicen como algo que fue imposible de lograr. ¿Qué claro. pasa con él? ¿Cómo poder romper con esto que sé que tengo esta pasión, pero es como una traba, no sé, mental? Es una traba mental, sí, por eso es sumamente importante que identifiquemos esas trabas mentales, que le pongamos nombre, que le agarremos un papel concretamente y anotemos, bueno, todo lo que yo creo que me inhabilita para cumplir este sueño, todo esto que hace que lo vea como un abismo, que decías vos. Ujú. Em, hay que ser conscientes de eso, ese es el primer paso. La terapia cognitiva habla de un ABC, fácil de recordar. La A es el acontecimiento, lo que pasa. Por ejemplo, quiero ser médico, como el ejemplo de esta persona que decías. La B viene de inglés, believe, ¿no? Lo que yo creo sobre eso, cuáles son mis creencias. Y la C es la consecuencia de lo que yo creo sobre eso, que es cómo me siento y cómo actúo. Si yo cambio la B, cambio mi forma de ver la A y cambio mi forma de vivir la Claro, consecuencia. exacto. Recuerden este ABC porque sirve para todo, está en la Biblia. Cambia mi manera de pensar y cambia mi manera de vivir. Entonces, si Ujú. yo no sé lo que pienso, primero, o no cuestiono, que es el segundo paso de lo que pienso, una vez que anoto todo lo que me traba para cumplir ese sueño, bueno, empezar a ver si todo eso es verdad o no, ¿no? Y acá es donde uno puede hacer un trabajo muy profundo a nivel psicológico con las Ujú. creencias. Em, Te doy un ejemplo que leí hace un tiempo en un libro y me pareció fascinante sobre las creencias, ¿no? No sé hace cuánto fue esto, pero el presidente Kennedy en una oportunidad va a visitar la NASA y empieza a hablar, cuando va caminando por los pasillos de la NASA, empieza a hablar con la gente que se iba cruzando y le preguntaba a qué se dedicaba, ¿no? Dentro de la NASA. Se hablaba con uno, bueno, yo soy ingeniero en esto, bueno, yo soy astronauta, y así iba entrevistando y de repente ve a un señor que estaba limpiando, se acerca y le pregunta a qué se dedicaba a él, y dice, yo estoy haciendo lo mismo que hacemos todos acá, tratando de poner un hombre en el espacio. Y me pareció las creencias, ¿no? Ese hombre podría haber pensado, limpio, no estoy haciendo nada, pero él lo que creía, lo que estaba en su mente, es que él estaba siendo parte, que es verdad, él estaba siendo parte de un proceso de llevar a un hombre a la luna, Wow. ¿no? Entonces, es tan poderoso lo que hay en nuestra mente, y esto en consultorio lo vemos todo el tiempo, en mi vida lo veo todo el tiempo, lo que yo creo me traba, me habilita. Entonces, entender qué me está trabando a cumplir los sueños y empezar a cuestionar eso y darle valor a lo que sueño. ¿No? Ujú. Con esta paciente que quería maquillar, trabajamos mucho sobre cómo le podía cambiar la vida a alguien maquillándola. Y es verdad. O sea, mucha gente que tiene, por ejemplo, que tiene una autoestima que no le gusta su aspecto, con el maquillaje se puede sentir mucho mejor. Alguien que tuvo algún, no sé, problema, yo conozco mucha gente con problemas de acné muy fuertes, ¿no? Que han dejado marcas en el rostro. Con un buen maquillaje esa persona se sentía segura para buscar un trabajo, para conseguir una pareja. O sea, realmente puede cambiar vidas. Y Dios Exacto. es arte, es creación. Un maquillador realmente crea. Exacto. Entonces, depende de cómo pensemos. O sea, es tan poderoso lo que creo sobre mis sueños. Así que el primer paso, entender nuestros procesos mentales y entender que la mente siempre me va a traccionar a lo negativo. Sí. Eh, Hay algunos mensajitos mientras sí, nos va buscando el Celeste o los querés leer vos. Te cuento que hay un grupo en Buenos Aires que nació del corazón de una maquilladora de visitar las salas de pacientes oncológicos, viste que ya están como muy graves, y especialmente, bueno, de mujeres, ¿no? sí. Y entonces ellas entran, las maquillan, las arreglan y dicen que han notado hasta una mejoría los médicos en su recuperación.
pacientes que Sí. estaban, o sea que, y yo un poco lo entiendo, porque a veces la enfermedad te hace sentir que no sos humano, ya, Sí, ¿entendés? sí, Y, o sea, sí. yendo a lo del maquillaje, que lo que Dios puso en nuestro corazón, que parece chiquito, o sea grande o chiquito, es algo que Dios va a utilizar para bien siempre, que va a ser de bendición, porque somos canales de Ujú, bendición. ujú. Que somos canales de bendición, pero siempre vamos que nos puede pasar esto, ¿no? De desvalorizar nuestros sueños o de ver todas las trabas que tenemos. Por eso es tan importante poder escribir estas cosas y ver con qué nuestra mente se alimenta. Hay una ley mental que es que donde ponemos el foco eso crece, para bien o para mal, ¿no? Nuestra mente funciona así. Donde yo pongo el foco, hago crecer eso. Eh, si yo tengo, no sé, tengo un lunar y empiezo a pensar todo el día en ese lunar, y si es cancerígeno, si no es cancerígeno, si tendría, me ocupa todo el tiempo, ¿no? Hay veces que entramos en ese embudo y ya terminamos, viste, pensando en un cáncer por un lunar. Eh, También para bien, si yo empiezo a amplificar, ¿no? Si encuentro que él tiene un propósito este sueño que tengo, porque puedo trabajar mis pensamientos negativos y empiezo a amplificar eso empieza a invadirlo todo. Y esto es algo muy importante, ¿no? Poder entender que en lo que me enfoco crece. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? ¿En desmerecer mi sueño o en el propósito que hay detrás de eso cuando empiezo a desestimar estas creencias negativas que encontré y que descubrí? ¿No? Hacer crecer eso, hacer crecer eso. Exacto. ¿Cómo hacerlo crecer? Si concretar los sueños tiene mucho que ver con valorarnos, ¿no? Con sentirnos capaces de. Entonces, un ejercicio que sirve mucho para la preparación de los sueños es hacernos el hábito de valorar nuestros logros. No tendemos a felicitarnos mucho por lo que hacemos bien. Tenemos muy incorporado el castigarnos por lo que hacemos mal, ¿no? De hecho, en el colegio cuando éramos chicos, yo me acuerdo que si te iba mal te ponían en rojo la nota. Ahora, si te iba bien, no había ningún color especial para cuando te iba bien, ¿no? Em, entonces, empezar a valorar las cosas en las que somos buenos hace que nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre la posibilidad de cumplir un sueño tengan más lugar. Y un ejercicio sí que es tremendamente poderoso por el resultado que tiene. Yo lo he hecho, para mí lo hago y lo veo con los pacientes que acompaño, es todos los días escribir los logros. Todos los días tener una libretita al lado de la mesita de luz, un lugar donde sea visible, y escribir los logros. Entrenar y obsesionarse con ver lo bueno, porque la mente nos tracciona a lo negativo para cuidarnos. Entonces, ver lo bueno, ver lo bueno. Y es muy impresionante cómo el cerebro es un músculo, ¿no? Que se ejercita, y cuando uno empieza a encontrar sus logros todos los días, cada vez encuentra más, y eso nos entusiasma, y eso hace que nuestras creencias sobre poder concretar los sueños sean positivas, y es toda una cadena, ¿no? Entonces, este Exacto. ejercicio, vos lo hiciste, Sila, ese ejercicio, ahora que estoy pensando, Yo ¿o lo no? hice ese Sí, ejercicio, sí, me lo sí, enseñaron en Saison, mi querido psicólogo, porque yo era una persona muy negativa, como vos decías, también producto un poquito de la religión de siempre enfocarme en lo negativo, en sí, la culpabilidad, sí. y empecé a hacer esto de decir, bueno, ¿por qué no lo puedo lograr? Porque muchas veces encontraba la excusa, bueno, si todos me ayudaran, si me hubieran felicitado, si, buscando afuera lo que tenía adentro. Entonces, cuando uno se empieza a amar, porque eso también está en la Biblia, ¿no? No podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, Absolutamente. empezar a tratarnos a nosotros bien, a felicitarnos por las pequeñas cosas que vamos logrando. Me acuerdo cuando yo empecé con Saison, me faltaban 5 finales para recibirme de abogada, y muchos me decían, a esta edad te pones a estudiar, a esta edad. Mm. Entonces yo digo, bueno, algunas mamás ven novelas, yo me gusta estudiar. Entonces siempre va a haber una voz exterior que te va a decir que no es por ahí. Y es increíble cómo me llegó el sueño que yo tuve, ya recibirme de grande, aunque ya había estudiado, ¿no? Ujú. De joven hasta tercer año. Pero con esta premisa, ¿no? De decir, bueno, voy a felicitarme porque aprobé el final, más allá de la nota, porque lo pude lograr con 3 hijos, con un montón de problemas, porque la vida
yo siempre le digo a mis alumnos, la vida tiene muchos problemas, y con esto de los sueños y las vicisitudes que van apareciendo, y uno tiene que entender de que tiene que ser compasivo con uno mismo y decir, bueno, me fue mal, me va a ir mejor la próxima vez. Pero eso fue un ejercicio, como vos decís, que me costó mucho al principio, porque era más fácil darme con un caño y decir, no, no, no lo voy a lograr, Tal cual, no soy para tal cual. esto. Pero esto se Y entrena festejar. y llega un momento que sale solo, ¿no? Que pensar bien de nosotros mismos sale solo, pero hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? El proceso. Dijiste algo muy lindo, vos te felicitaste no por el título, ¿no? Que era el resultado final, que es lo que muchas veces traba los sueños. Hasta que no se llega a ese resultado final, no alcancé nada, no lo logré todavía. Y uno todos los días está logrando un montón de cosas que te llevan a ese resultado final, pero uno no se la festeja. Y cuando hablo de festejar, hablo literalmente de festejar. Primero hay que reconocerlo, y segundo, es muy lindo, a veces yo me empezaba a comprar regalitos, decir, bueno, me premio a mí misma, ¿no? Buena ¿Dónde idea, voy? buena Me compro un idea. regalito, ¿no? Eso lo voy a Sí, aplicar. sí. ¿Qué es lo que hacen los padres con un hijo? Bueno, ¿no? Cuando les hago bien, hay una recompensa. ¿Por qué no lo hacemos con nosotros? ¿No? Esto es automaternarse, ¿no? Es poder Exacto. dárnoslo también. Esto es muy importante, no centrarse en la meta final, donde uno pone el foco, eso se amplía, recordemos eso, entonces voy a estar obsesionado con llegar ahí y no me voy a dar cuenta de todo lo que logré en el camino. Entonces, en el camino de los sueños, uno va teniendo 1.000.000, y cuando digo 1.000.000 no exagero, 1.000.000 de metas chiquititas que te llevan a ese lugar, y hay que poder reconocerlos. Y eso implica un día agarrar la libretita y decir, bueno, hoy pensé en mi sueño, es un logro, porque podría haberlo descartado, y eso es hacer algo, darle lugar. Pensé en mi sueño, hoy mandé un mail, hoy busqué en Google información sobre el tema, y a veces hasta que esa información que busqué no la concreté, parece que no hice nada. No, para concretar eso tuve que hacer un montón de pasos antes, y es muy importante en la vida esto, reconocer el proceso y valorarnos por el proceso y verlo como un logro, no buscar el resultado final. Esto es un ejercicio muy concreto, ¿no? Bueno, hasta ahora todo lo que hablamos, anotar nuestras creencias, identificarlas para poder debatir con eso y ver qué es verdad y qué no. Poder tener un objetivo, algo que me apasiona, si no sé a dónde voy, no voy a saber qué hacer nunca. Entonces, tengo mi objetivo, encuentro mi pasión, veo qué me traba y trabajo sobre esas trabas. Empiezo a reconocer mis logros concretamente, a escribirlos, a premiarme, a valorarlo. ¿Mm? Algo que ayuda mucho también es tener algo visual, ¿no? Que tenga que ver con ese sueño. Visual, todo lo que está fuera de nuestra cabeza, por eso esto de escribir, el cerebro registra que es más importante. Cuando yo solo pienso en algo, el cerebro entiende que eso no es tan importante como lo que yo hago. Entonces, cuando yo pienso en algo, lo escribo, lo leo, me compro un cuadernito para escribirlo, el cerebro dice, esto es importante para Evelyn, ¿no? Y empieza a amplificar eso. Entonces, es muy importante esto de hacer cosas concretas más allá de pensar nada más. Porque mucha gente me dice, no, yo no lo anoté, pero lo pensé. No es lo mismo. Tiene otro impacto de lo que escribo. Y buscar a veces una imagen que a mí me conecte con mis sueños es muy importante. Vos fíjate en la Biblia que Abraham, cuando Dios le da la promesa a Abraham de una gran descendencia, le hace mirar el cielo, ¿no? Le pone una imagen concreta a Abraham. Y después de que mire el cielo lleno de estrellas, le dice, bueno, así va a ser tu descendencia. O sea, el impacto visual que Dios sabía que tenía para Abraham, ese momento de mirar el cielo, nosotros lo necesitamos también. O sea, esto visual, yo te digo, te lo voy a mostrar. En mi Biblia tengo mi collage de sueños, y lo miro todos los días. Mirá. Yo busqué esto a mí me resultó hacerlo así, cada uno lo puede hacer como quiere, pero yo mis metas las tengo acá, y todos los días tengo algo concreto. En su momento lo tenía en la heladera, ahora lo puse en la Biblia. Hacer algo concreto, así como miramos algunas de fotos del pasado, ¿no? Y estábamos ahí mirando y acumulamos pasado, bueno, acumulemos sueños, o sea, cosas concretas que nos den foco y Mira, nos qué bueno lo que motiven, ¿no? decís, porque mucha gente dicen, por ejemplo, yo quiero hacer esto, quiero estudiar o quiero viajar, pero no hay actos concretos
que te lleven a eso, es como que lo dejan ahí, como vos decías, como un pensamiento. Entonces, ponerse la meta de que este 2022, viste que uno se levanta hoy y mañana se levanta otra vez y es diciembre. Sí, Que no pase este año, ¿no? Sin por lo menos, como decía Evelyn, averiguar, movernos, porque uno no sabe qué es lo que, muchas oraciones que hacemos, Señor, esto, aquello, son respuesta a actos que nosotros tenemos que hacer. Ir a tal lugar. Yo me acuerdo que cuando me puse a estudiar, como todos me decían, pero a esta edad, yo cuando tenía 39 años, empecé a estudiar de nuevo, sí, empecé de cero, sí. yo dejé tercero de abogacía en la UBA, Ajá, dejé porque me dediqué a otra cosa, ajá. y a los 39 años digo, bueno, los chicos están por ahí un poquito más grandecitos, lo puedo hacer. Y no pude, porque el más chiquito tenía 4 años, hice 4 materias y no pude. Y dije, bueno, ¿será que no es por acá el camino? Y en el 2013 vuelvo y dije, Señor, si esto es tuyo, lo termino. Vos me vas a abrir las puertas, me vas a acomodar las cosas. Y en 3 años hice la carrera. Entonces, es como que nosotros tenemos que tomar esos actos. Y yo le digo, y mis hijos me decían, y mami, ¿cómo hacías vos para estudiar? Y cuando ustedes hacían la tarea nos sentábamos todos juntos. Dios te va a dar las estrategias y no Ajá. limitarse. De hecho, ahora yo doy clases y tengo un montón de mamás. Por ahí estamos en medio de la clase y dicen los chicos, mami, me está pegando, ¿viste? Sí, sí, No, sí. no limitarse, Ajá. cuantificar, como vos decías, los objetivos, decir, bueno, de aquí a fin de año, qué sé yo, voy a hacer esto, voy a averiguar sobre aquello. No quedarse en el pensamiento, en el sueño. No, hay que Un escribir, hay que paso, sentarse y escribir no solo el lugar al escribir. que quiero llegar, sino todos los pasos que tengo que dar, ¿no? Que sea muy concreto, porque si yo, bueno, yo este año me quiero sentir bien. Nada concreto, ¿no? Bueno, bien cómo. Hay que ser muy, muy concreto cuando uno empieza a planificar y a tener sueños, ¿no? De, bueno, ¿cómo mido que me sienta bien? ¿Cómo sé que ese objetivo lo alcancé? Bueno, bien concreto, medible, y esto es un proceso donde el proceso de vivir, de alcanzar los sueños, que es vivir, es así. O sea, no voy a estar siempre igual de motivado y eso es bueno saberlo. Y es normal, está bien, porque hay gente que se frustra, ¿no? Si no está todos los días a tope con su proyecto, es No, no, ya estoy procrastinando. Uno escucha tantas frases, ¿no? Repetidas, porque solemos ser muy crueles con nosotros mismos. Y en realidad es normal que algunos días uno sienta menos, otros más, es parte del camino, pero teniendo un plan y teniendo un enfoque sano, decir que yo hago mucho hincapié en esto porque si yo no soy consciente de la batalla que hay en mi mente, sea un sueño, sea una relación, sea mi vínculo con Dios, sea lo que sea, no tengo buena base. O sea, si yo no cambio mi manera de pensar, mi manera de vivir no va a cambiar, lo dice la Biblia, ¿no? exacto. Y no es casual que las terapias que dan más resultados se enfoquen en eso, en darse, que la persona se dé cuenta que lo que está creyendo lo traba, y que eso que está creyendo lo creyó en algún momento y se puede cambiar, ¿no? Se puede ver de otra manera. Y Y saber eso que podemos destraba. romper con eso, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, sí, no me apoyaron mis padres esto, o bueno, me pasa muchas veces de hablar con mujeres y dicen, porque mi marido no me apoya, o entonces Creencias. es como vos decías, la B, ¿no? Sí. Las creencias y poder romper con eso y decir, bueno, los recursos están dentro mío, tengo a Dios, tengo el Espíritu Ujú. Santo, y si no puedo romper, bueno, recurrir a quien me pueda ayudar, tenemos a Saison, para que podamos romper con eso que nos está impidiendo alcanzar justamente Exacto. nuestros sueños. Y como vos dijiste al Exacto. principio de la charla, los sueños los pone Dios. Dios había puesto los sueños en José, que me encanta su vida, Ujú. eh, porque él iba a ser un gobernante que iba a ayudar al pueblo a salir del hambre. Sí. Los sueños, Dios los pone en nuestro corazón, no es que decimos, ay, mira qué he creído porque tengo este sueño, no. Es que Dios tiene propósitos, tiene planes para bendecir también a otros a través de ese sueño que nosotros tenemos. Y si nosotros tardamos, nos quedamos trabados ahí, nos perdemos de esta bendición de poder ver cómo otros también salen de esas estructuras que teníamos nosotros y que hoy podamos ser de bendición, ¿no? A través de lo que hemos Absolutamente. elegido, a través de nuestra pasión, como vos dijiste. Así es. Leemos un poquito lo que habían escrito, no sé si está por ahí,
porque yo acá en el celular no lo puedo ver, así que Celeste lo va a leer, o no sé si vos lo podés leer. Sí, con el de Ana lo habíamos leído. Alice dice, me apasiona el arte y es mi salsa, el arte terapia con pacientes. Ya es un sueño hecho realidad, pero falta mi propio taller y una casita más grande con pasto y árboles. Una familia de nuevo entera. Ansiedad es el impedimento de ser feliz que Dios pide. Ujú. Ok, gracias Alice, qué lindo que concretaste tu sueño y que ya tenés el próximo ahí en camino. Excelente. Y Sandra habla de ganas de nada, será parte de estar con COVID, me afectó mucho anímicamente. Sí, Sandra, claro, bueno, es uno de los efectos post-COVID. Muchas personas quedan muy bajas de energía física y mental. Sí, es parte, y bueno, ojalá puedas buscar ayuda para descartar cualquier cosa que necesites. Eh, Bueno, y Evelyn, cumplir. nosotros... Ah, perdón que te interrumpí justo, por el No, delay. no, no. Bueno, nosotros te agradecemos un montón este tiempo que nos has regalado. Queremos que hagas una oración para todos aquellos que por ahí están en esa crisis con Dios, ese Dios que lo ven de afuera o que tienen esa imagen de un Dios que no se interesa por ellos o que está esperando para castigarlos o que no le importa de sus vidas. Hay gente que lo está pasando mal interiormente, esas crisis. Que pudiéramos hacer una oración para que ellos sean bendecidos. Y te quiero contar que hay algunos que han tenido acá problemas técnicos para entrar, después lo van a escuchar por YouTube, así que esperamos los comentarios por ahí también, porque bueno, en Argentina estamos en una hora de calor y hay cortes en todo el país, Lo sé. hay problemas con el internet porque se va y vuelve, pero bueno, ahí estamos. Algunos ahí me mandaron WhatsApp de que no podían entrar, pero después lo van a ver por YouTube y que les va a ser de mucha bendición. Así que gracias, Evelyn, y bueno, si podés hacer Bueno, una oración por todos ellos. claro que sí, oramos. Querido Padre, gracias por este encuentro con Sil y con cada una de las personas que están conectadas acá. Sabemos que no es casualidad que ninguno de nosotros esté, que estaba en tus planes. Y Padre, te entregamos nuestra mente. Te entregamos nuestra mente porque queremos que funcione alineada a tus sueños y a tus pensamientos para nosotros. Entregamos nuestra mente para que nos dé sabiduría para sanar lo que hay que sanar, para que puedas guiar a cada uno, para que cualquier traba que hay en conocerte y en poder soñar tus sueños se vaya hoy en el nombre de Jesús, que se abran caminos, que algo de lo que hayan escuchado en esta charla impacte en sus corazones para que puedan buscar la ayuda que necesitan, para que puedan darse cuenta de que eso que traba no es tuyo, y de que tenés un plan, de que tenés un plan hermoso para cada uno de nosotros. Gracias por tu revelación, porque tu verdad nos hace libres. Gracias por el testimonio de Silvia, por su ministerio, por llevar tanta esperanza a tanta gente, y porque su vida es un ministerio hermoso y es una prueba de que hay sueños, de que los sueños se cumplen, de que es un proceso y de que lo estás guiando. Gracias por permitirnos ser testigos de eso también. Dice a cada una de las personas que están acá conectadas, los que van a escuchar después, y quedamos en tu compañía y en tus planes, confiando en que esta charla tiene propósito en la vida de cada uno. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Evelyn. Te mando un abrazo enorme, un Abrazo a privilegio. todos. Gracias. Para mí Gracias por enorme, todo. sí, te quiero mucho. Te quiero. Bendiciones a todos, chau, chau. Bueno, muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. A ver si podés abrir el audio. Celeste, les mando un beso grande. Muy pronto, como les dije, a todos vamos a tener a los pastores Guadalupe y Damián, que nos van a contar su historia. Vamos a matear con ellos. Ellos son de acá de Entre Ríos. Nos van a contar cómo conocieron a Dios, cómo se conocieron ellos, las vicisitudes, los pros y los contras del matrimonio. Así que tips para toda la familia, no se lo pueden perder. Muy pronto ya les vamos a estar pasando. Les mando un beso enorme. Nos encontramos a partir del lunes con nuestros devocionales. No se los pierdan y si pueden reenviarlos para que sean de bendición. Los quiero un montón. Nos encontramos por WhatsApp
o por Instagram. Los quiero mucho.